nosotros vamos a decir que esto tiene una cierta longitud L, tiene una longitud L y una carga Q positiva. Esa es la carga de ella. ¿Cómo es el cálculo del campo? Pues resulta que si por el primer método yo quiero calcular la magnitud, entonces yo lo que hago es definir un diferencial de carga. Entonces yo digo que en este puntico, lo hago así exagerado, vive un dq. ¿Listo? Hay un diferencial de carga ahí. Ese diferencial de carga pues va a vivir en un diferencial de longitud que le vamos a poner dx. ¿Por qué dx? Pues porque vamos a decir que este es el eje x. Bien, yo puedo llamarlo de otra manera, sí. Yo puedo llamarlo dl. ¿Listo? Lo que pasa es que uno aquí le coloca dl para decir que es la longitud en cualquier geometría. Realmente es eso. Pero si esta línea vive aquí en dx, pues ahí, en el dx. Y ahí ya queda. Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que este diferencial de carga me va a producir un diferencial de campo eléctrico. Vamos a decir que este diferencial de carga se encuentra, como está al lado izquierdo, él va a estar en un menos x. Pero resulta que en una posición tal que yo tengo una distancia x positiva, ahí también va a vivir un diferencial de carga de Q con un diferencial de carga de X. Entonces, ¿cómo sería el campo eléctrico? Entonces uno diría, pues bueno, hagamos una cosa. El campo eléctrico sería, la constante es constante, o sea que ya puede salir de la integral, ¿cierto? Entonces me quedaría la constante, la integral de dq sobre r cuadrado. Pero ¿qué ocurre? ¿Quién es r cuadrado? Entonces r cuadrado sería la distancia que hay desde la carga hasta el punto donde quiero calcular el campo. Bien, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerle r mayúscula al cuadrado para no confundir con este r que aparece acá, porque recordemos que r es el punto donde yo quiero calcular el campo, pero visto desde el origen de coordenadas. Entonces voy a colocarle r mayúscula cuadrado para diferenciar. Entonces la cuestión aquí es, esta es la magnitud, pero entonces ¿quién es el r? O el r cuadrado. Entonces yo digo, bueno, pues si r cuadrado es, quitemos esto de acá un momento, ya sabemos que eso es x. Si el r es esta distancia, entonces r cuadrado ¿qué sería? Sería esta distancia que es x cuadrado más, entonces supongamos ahora que, quitemos esto de aquí, supongamos que esta altura es h, entonces sería más h cuadrado. Y el diferencial de carga sería el lambda por el de x. O sea que el campo eléctrico aquí sería la constante en magnitud, ¿no? La integral del diferencial de carga. Y aquí vamos a empezar a conectar las cosas pilas porque esta integral es de acuerdo a las cargas. Porque aquí tengo mi diferencial de carga. Esta nueva integral acá va a tener en cuenta ahora una longitud. ¿Por qué razón? Porque yo estoy diciendo que de Q va a ser la densidad por esta longitud X. Yo ya estoy cambiando los diferenciales, estoy haciendo un cambio de variables. Y ahora acá me queda el r cuadrado, que sería x cuadrado más h cuadrado. Ahora, la integral de dónde a dónde va. Entonces, la integral iría, si nosotros decimos que eso vale L, entonces la integral iría entre menos L medios, que es esta longitud de aquí, listo, hasta L medios, que es esta longitud de acá. Ahí ya queda. Pero esta es la magnitud del campo. Pero yo quiero calcular el campo eléctrico como vector. Entonces, aquí es donde uno empieza a jugar con las cosas. Como este punto está justo ahí en la mitad que parte la línea, entonces, ¿qué pasa? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar colores. Este diferencial de carga me va a producir este campo que está aquí. Y este diferencial de carga con azul, pero el problema es totalmente simétrico. Si esta distancia es x, esta distancia es x, esta altura es h para ambos, que este r para el amarillo es el mismo r para el azul. Luego, ¿qué ha de pasar? Pues que cuando yo tenga los vectores de campo, de diferencial de campo, y los sume, mira que las componentes horizontales, por ejemplo, la componente horizontal
del campo en azul es esta aquí. La componente horizontal del vector amarillo es esta de acá. Pero esas dos componentes se van a cancelar, porque una va para la izquierda y la otra va para la derecha. Y teniendo en cuenta que este ángulo es este mismo ángulo que está por acá. En magnitud, los dos son iguales. Las distancias son las mismas, o sea, todo es prácticamente igual. Entonces, claro, como las direcciones son opuestas, ellos se cancelan. ¿Qué es lo que me va a sobrevivir? Solamente la componente vertical. Esta componente vertical es la que me va a sobrevivir. Esa componente vertical, si yo defino este ángulo θ, esto porque estamos con el campo producido por este señor. Este de acá yo simplemente lo puse para decir que las componentes horizontales se cancelaban. Entonces voy a quitar esto de aquí. Entonces, si yo tengo este ángulo θ, ese ángulo θ resulta ser este mismo ángulo θ. Y la componente vertical de ese campo es este cateto. Pero este cateto en este triángulo que aparece acá arriba es el cateto opuesto, ¿cierto? Seno de θ. Y aquí ya nosotros vamos a decir que está la componente Y del campo eléctrico. Bien. Cuando nosotros vayamos a hacer el cálculo del campo utilizando esto, ya es el campo en todas las direcciones, en X, en Y, en Z, en todo. Aquí está guardada toda la información. Pero como nosotros nos fuimos por el camino sencillo, que era primero calcular la magnitud, entonces digamos que nosotros vamos fabricando la integral. Ya nos toca de a poquito, bueno, que si las componentes se cancelan, que si no, etcétera, etcétera. Pero es un buen inicio para nosotros saber cómo se construye esta integral. Ya después de que nosotros construyamos la integral, solucionarla en principio es lo más fácil, porque pues ya uno aplica los métodos de integración que uno aprende en los cursos de cálculo. Ahora, ¿cuál es el asunto acá? Que para resolver una integral, pues vamos a hacer lo siguiente. Como esto no lo vamos a utilizar, esta es la magnitud, dejémoslo por aquí. Entonces, esta es la integral que yo tengo que resolver. Que la suma, esta suma que aparece aquí, ella recorre toda la longitud. O sea que, permíteme, me voy a quedar con estos dos diferenciales de carga. Esta integral es una suma de todos los campos que producen todos los diferenciales de carga. O sea, este diferencial de carga produce este campo amarillo. Este diferencial de carga produce este campo azul. Pero entonces aquí la vuelta es, ¿este ángulo θ es constante o no es constante? ¿Qué ocurre? Que para este diferencial de carga con amarillo, yo voy a dibujar aquí el ángulo con amarillo. Ese es el θ. Pero resulta que para el diferencial de carga con azul, ¿qué pasa con el ángulo? El ángulo es este otro, porque es el ángulo estándar, medio siempre del eje X. O sea, no lo pongo aquí, sino medio desde el eje X común y corriente, como lo que hacemos en trigonometría normalita, de manera estándar. Como cuando uno tiene en la circunferencia el círculo unitario, desde aquí para acá. Este sería mi ángulo, pongámosle, en fin. Entonces lo mide uno de manera estándar. Entonces notemos que a medida que yo voy recorriendo los diferenciales de carga o voy recorriendo los dx, ¿qué pasa con el ángulo? ¿Es el mismo? El ángulo varía. O sea que yo aquí tengo, en esta integral yo tengo dos variables. ¿Cuáles son esas dos variables? El x, pues porque el diferencial está con respecto a x, o sea que x es una variable, ¿sí o no? Y θ es una variable. Pero tengo una sola integral, no puedo solucionar esa integral, porque tengo una integral y dos variables. Entonces yo tengo que cambiar a una sola variable. Entonces uno puede hacer diferentes cosas. Yo no voy a resolver la integral todavía. Simplemente voy a decir lo siguiente. Voy a decir que seno de θ es igual a ¿qué cosa? Pues el seno de θ sería el cateto opuesto, que es h, ¿cierto? Quitémonos todo esto. Ya sabemos que θ no es constante, que aquí solamente me sobrevive la componente vertical. Entonces voy a borrarla. Este ángulo θ podemos quitarlo de acá. Ahí, para que no nos quede ahí tanta cosa. Entonces, según este triángulo rectángulo que aparece aquí, que he marcado aquí, según ese triángulo rectángulo, ¿qué es el seno del ángulo? Pues el seno del ángulo, ¿qué pasó acá? Entonces, el seno del ángulo sería el cateto opuesto, que es h, sobre la hipotenusa, que la hipotenusa sería r. Pero r sería raíz de x cuadrado más h cuadrado, que ya he dejado θ como función de x, o sea que cuando lo reemplace acá, ¿qué pasa? Pues que la componente en y del campo, ahora sí colocamos esto un poquito más pequeño, entonces la componente y del campo sería la constante
electrostática, la integral que va entre menos L medios y L medios. Lambda, si lambda no depende de X, lambda sería constante también bajo la integral. Entonces yo puedo sacarle la integral. Bueno, ya no la saqué, entonces voy a dejarla acá. Entonces aquí me queda lambda. El de X voy a dejarlo por acá afuera. Y el seno, que ya sabemos lo reemplazo aquí, sería H sobre. Entonces aquí me queda algo bien interesante que ya hemos visto nosotros. X cuadrado más H cuadrado a la 3 medios. La cuestión es por qué da 3 medios. Resulta que este X cuadrado más H cuadrado está a la 1. Y esta raíz es a la 1 medio. Está elevado a la 1 medio. Entonces, claro, cuando yo haga 1 más 1 medio, me queda 3 medios. Entonces, aquí yo ya tengo mi integral. Esta es la integral que yo quiero resolver. Ahora, ¿cómo se resuelve esta integral?